Bueno, ya solo faltaba Marta Moya por aparecer este mediodía aquí en los estudios de France 24. Marta, bienvenida. Igualmente, Rodrigo, muchas gracias y un placer estar aquí contigo. Bueno, hoy para hablar además un tema interesante, ¿verdad? Hubo elecciones ayer en Canadá y los liberales parece que van a mantener el poder allí. Efectivamente, Rodrigo, el Partido Liberal, ahora de la mano del exbanquero Mark Carney, ganó su cuarto periodo electoral consecutivo ayer, lunes 28 de abril, con una mayoría exigua, sin una solidez clara en el Parlamento canadiense, pero desafiando a las encuestas que por meses les ponían como segunda fuerza política por debajo del Partido Conservador, con hasta 20 puntos porcentuales menos. Pero claro, esto tiene un poco de trampa concretamente, porque Donald Trump se ha inmiscuido mucho en los asuntos internos canadienses desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Y con ello la exaltación del nacionalismo se ha multiplicado. Un mensaje que también defendió ayer el propio primer ministro electo. Escuchemos. El presidente Trump está intentando rompernos para que Estados Unidos pueda ser nuestro dueño y eso nunca ocurrirá. Pero nosotros también tenemos que reconocer la realidad que nuestro mundo ha cambiado fundamentalmente. No sabía yo, Marta, que había tornado esto en una sección de humor político. Bueno, vamos a ver en qué se materializa esto que hemos visto. Ha sido una campaña electoral en Canadá, bueno, bastante atípica, precipitada por varios eventos en simultáneo. Efectivamente. Bueno, pues sin dejar de lado la situación interna del país, que es un catalizador de tensiones y preocupaciones, como la crisis de la vivienda, el estancamiento económico, la presión demográfica o la crisis climática, en el campo político dos factores catapultaron estas elecciones que estaban previstas para octubre de este mismo año. El primero, como decíamos, el regreso de Trump a la Casa Blanca con un discurso expansionista y hostil con sus vecinos. El republicano quiere que Canadá sea el Estado 51 de la Unión Americana e incluso ayer durante las elecciones dijo que si así fuera podrían votarle a él. Veamos. Buena suerte al gran pueblo de Canadá. Elijan al hombre que tiene la fuerza y la sabiduría para reducir sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar de forma gratuita al más alto nivel en el mundo, tener su coche, acero, aluminio, madera, energía y que hará que todas las empresas cuadrupliquen su tamaño con cero aranceles o impuestos si Canadá se convierte en el Estado 51, Estado de los Estados Unidos de América. Este discurso, como muestran los resultados, no ha calado entre la población canadiense. Más del 70% de la gente rechaza la retórica expansionista de Donald Trump. Así que, de facto, la victoria del liberal ayer es también un triunfo contra el estadounidense. Pero bueno, el otro gran factor político que favoreció el adelanto electoral fue la dimisión de Justin Trudeau en enero como cabeza del gobierno tras casi 10 años en el cargo y un desgaste importante de popularidad. Recordemos ahora cómo fue su despedida. Tengo la intención de dimitir como líder del Partido Liberal de Canadá y como primer ministro, una vez que el partido haya elegido a su próximo líder tras un proceso nacional riguroso y competitivo. Este país merece una opción real en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones. Pues Marta, vamos a hablar entonces de Donald Trump, pero sobre todo de la figura de Mark Carney, que bueno, durante este tiempo ha sido una persona que se ha enfrentado a esa retórica de Trump, que ha rechazado esas ansias expansionistas y ha podido ser clave, ¿verdad?, en esta victoria. Efectivamente. Desde luego la relación entre Washington y Ottawa está lejos de pasar por su mejor momento. Pero claro, es que Trump, antes incluso de ganar las elecciones en noviembre, ya vendió la idea de anexionar Canadá como Estado 51. Después le declaró la guerra comercial con la imposición de aranceles a numerosos productos que fueron contestados por la administración canadiense y que siguen hoy día vigentes. Trump dijo que Canadá permite el tráfico de migrantes irregulares y de fentanilo. Les amenazó con dinamitar sus acuerdos de seguridad si Ottawa no aumentaba su gasto en defensa y se inmiscuyó en la campaña dando su apoyo, no explícito,
explícito, pero sí al conservadurista Pierre Poilievre. En medio de todo llegó Mark Carney y un tecnócrata, ¿no?, globalista, contrario a todos esos postulados, exbanquero del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, con un perfil aglutinador que ayer se impuso y obtuvo incluso la felicitación del gran enemigo de Donald Trump. Eso es China. China ha tomado nota de los informes correspondientes. La posición de China sobre las relaciones con Canadá es coherente y clara. China está dispuesta a desarrollar las relaciones entre China y Canadá sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio mutuo. Bueno, no dudemos que probablemente Donald Trump llame ahora a Mark Carney como comunista, por lo menos. Pero vamos a hablar de él, porque era una figura bastante desconocida hasta esta campaña, más allá de este enfrentamiento con Donald Trump, que ha podido ser clave para su victoria. Bueno, pues lo primero podría ser que Mark Carney consiguió que muchos votantes, dada la coyuntura de tensión total con Washington, abanderaran el orgullo nacional y se decantaran por los liberales y no por partidos regionalistas para potenciar ese llamado voto útil. Después, precisamente, las amenazas rupturistas de algunas provincias como Alberta, en Canadá, alimentaron las tensiones federales, así como la pugna liberal conservadora. Pero, sin duda, el factor clave fue plantarse ante Trump, decir nunca 51, never 51, y convertir la amenaza existencial y comercial como un arma política que resultó efectiva. The system of global trade anchored on the United States that Canada has relied on since the end of the second. El sistema de comercio global anclado en Estados Unidos, en el que Canadá ha confiado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un sistema que, aunque imperfecto, ha contribuido durante décadas a la prosperidad de nuestro país, ha llegado a su fin. Nuestra antigua relación de integración cada vez más profunda con Estados Unidos se ha terminado. El periodo de 80 años en el que Estados Unidos asumió el liderazgo económico global forjó alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo y defendió el libre intercambio de bienes y servicios. Ha terminado. The free and open exchange of goods and services is over. Bueno, Marta, lejos de ser ese Estado 51, lo cierto es que hay varias disputas abiertas entre ambos países. Cuéntanos. Sí, por un lado, como decíamos, están los aranceles y la guerra comercial, que Trump y Carney han convertido en un asunto de Estado en medio de esta escalada arancelaria global, pero también hay tensiones territoriales que podrían explotar ahora mismo, sobre todo en 5 focos fronterizos: el estrecho de Juan de Fuca, las islas Makies and Sale, el paso del noroeste, el mar de Beaufort y la entrada de Dixon. Zonas en disputa por la navegación, los derechos de pesca, los recursos naturales, las aguas transfronterizas y hasta incluso los reclamos de soberanía o la definición vaga de la frontera marítima. Rodrigo, un tema interesante que a veces no lo comentamos, pero claro, que también está ahí. Muy interesante ver este mapa, desde luego. Vamos ya por último con ver si Donald Trump va a mantener este pulso a Canadá. Algunos de los pulsos que ha echado en materia internacional ya los ha rebajado, pero ¿cómo podría aguantar el gobierno canadiense un pulso con el de Washington? Bien, pues Trump y Carney han dicho que hablarán pronto y hasta por ver qué sale, ¿no?, de esa reunión. Pero si la tendencia se mantiene como hasta ahora, los analistas coinciden en que Canadá tendrá que buscar diversificar sus relaciones comerciales y también diplomáticas. Que Carney ya avanzó con un viaje a Europa, París y Londres, justo después de posesionarse de manera interina en el mes de marzo. También fortalecer su posición en organismos como la OTAN o el G7, lo que podría incluir repensar la compra de arsenal militar a Estados Unidos, como los aviones F-35, e incluso, dicen los analistas, redirigir su estrategia de seguridad nacional ante las aventuras expansionistas de su vecino Donald Trump. Pues Marta, poco más que añadir. Muchas gracias por este repaso. A ti, Rodrigo, gracias. Mañana volvemos con